Muy buenos días, Choro Escuchas. La violencia en las escuelas no es nada nuevo. Golpea muy fuerte a la juventud y es reflejo de nuestra sociedad. Aún así provoca desconcierto en algunos sectores de la comunidad actual y sorpresa en otros. Es un fenómeno mundial y por lo tanto la responsabilidad no es solo de las escuelas sino de todo el conjunto de la sociedad. Nuestro país está viviendo una profunda crisis de la cual todos somos conscientes que es muy difícil poder salir. También sabemos que no podemos ser capaces de solucionar todo, pero debemos trabajar desde nuestro humilde hogar para que esta crisis no siga instalándose cada vez más en las aulas. Sabemos que los niños no son culpables de esto, pero también sabemos que esta crisis influye en ellos y la marca, y que ellos sientan la problemática tanto o igual que los adultos. Si bien la violencia existió desde los más remotos tiempos, no podemos negar que es preocupante y que debemos como futuros docentes y como miembros de esta sociedad ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de erradicar esta problemática. En los últimos 15 años, la violencia verbal, física, sociológica y sexual conocida como bullying se ha agravado entre estudiantes de primaria y secundaria pública, principalmente porque se encuentra legitimada en el hogar, su mundo cotidiano y los medios de comunicación donde se glorifica y se valora de forma muy positiva la agresión. Pero bueno, Choro Escucha, ya no les platico más y regresemos a la cabina para conocer más al respecto. Reportó para el Choro Matutino, Sergio Muñoz. Tema importantísimo. Se chuta las 2 horas el chico este, cabrón. Le encanta robar cámara igual que a César, no sé. Mía, qué barbaridad. No, yo no robo cámara. Las 2 cámaras. horas. Muchas gracias por acompañarnos, fue un placer. Señora, hasta luego. Sí, jóvenes, se acabaron el tema. Lo dijo todo el Sergio, no sé qué madre. Ya. Vayas a chambear a la policía. Presentamos con muchísimo gusto a Laura Moscoa, coordinadora de prevención del delito en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Bienvenida. Muchísimas gracias. Laura, bienvenida. Jorge Buongiorno. Payares, director Buongiorno. de seguridad escolar. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias. Ajá. Pablo Baena, agente Dare, bienvenido. ¿Agente qué? Dare. Ahora nos explicará. Ahora Ajá. te explica qué onda. Y también nos acompaña Andrés Franco, maestro de educación en primaria. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muy onda, buenos maestro? días. Laura, primero platícanos qué se está haciendo para prevenir y detener la violencia en las escuelas. Desafortunadamente hablábamos de bullying en algún momento, pero ahora después de lo sucedido esta semana, la violencia externa afectando a las instituciones Sí. educativas, ¿no? Bueno, y vamos a comenzar diciendo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud están considerando precisamente la violencia como un tema efectivamente de salud pública, considerado ya en el orden de epidemia. Y también habría que resaltar que la violencia es intrínseca al ser humano, es decir, forma parte de la naturaleza del ser humano, en una forma evidentemente de manifestación de la agresividad. No pudiésemos considerar que la violencia es mala, a veces tenemos que recurrir a la violencia de una manera legal, dependiendo evidentemente de las circunstancias en las cuales nos encontramos. ¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Cuernavaca? Se inició efectivamente con un programa relativo precisamente en las escuelas a lo que sería un diagnóstico, la aplicación efectivamente, la derivación de un diagnóstico y con un programa específico llamado programa DARE en las escuelas, en donde están asistiendo de manera sistemática oficiales certificados bajo el esquema del programa DARE, cuyo director ahorita nos dará obviamente las especificaciones de lo que es el DARE. Dare. ¿Qué es el DARE? ¿Qué es el Dare? Mira, bueno, DARE es un ¿Son siglas? Sí, DARE, efectivamente en inglés ¿Qué pensaba? es Drugs Abuse No sé, Dare de Education, pero bueno, ya traducido aquí. cabrón, en inglés. Sí, Menos. pero No, finalmente, bueno, joder. es que aquí lo interesante es que nace principalmente en Los Ángeles en los años 90. Se implementa allá y después a México llega aproximadamente en el año 1998 y se implementa en Mexicali. Posteriormente en Cuernavaca, de hecho es el único municipio aquí en Morelos que lo implementa a partir de Es una réplica de Mexicali. Sí, del 2007. Ajá. Y desde el 2007 se está trabajando con estos oficiales que pasaron todo un proceso desde el 2007 al 2013 y nosotros de Dare yo la primera vez que escucho, cabrón. No, sí nos había Sí, tocado, de claro. hecho, bueno, entonces el güey sí fue yo, perdón. Sí se ha platicado, de hecho el presidente municipal ha mencionado que va a retomarlo porque actualmente tenemos ahí muy pocos oficiales que están capacitados en el área, con este perfil. Hay personal capacitado. ¿Para qué es el Dare? Pero mira, principalmente el DARE es para hablar sobre todo, bueno, sus siglas lo dicen, resistirse al uso y abuso de las drogas y la violencia en primarias,
y en secundarias. Aquí la licenciada Laura Moscoa principalmente comentaba que efectivamente a partir del 15 de enero se empezó a implementar ya el propio programa en 2 polígonos principalmente, que fue el polígono 1. Son los laboratorios, los campos de prueba, diríamos. Correcto, dándole seguimiento a un programa Subsemun 2012, efectivamente que por regla tenemos que hacerle. Con recursos del Subsemun, de federal. En su momento se hizo con recursos del Subsemun. Actualmente, en este año en abril, se está implementando, pero con recursos propios de la Secretaría. Es un cuadernillo que se les da a los alumnos y bueno, se manejan 2 tipos. En el caso de primaria tenemos un cuadernillo para terceros. ¿Esta sí va en serio? Porque antes mandaban al perro, cabrón, saludaba en el recreo y se iban para casa. No. ¿Te acuerdas? Aquel perro como era... Beto, el perro, cabrón. De hecho, por eso aquí Beto nos policía, acompaña el oficial, Pablo, que es uno de los oficiales certificados que están ahorita acudiendo, oficiales Dare. ¿Te subieron el sueldo? ¡Oh, te dejaron igual, cabrón! Hay que reclamar el sueldo. Ahorita nos pregunta a nosotros, oficial, no te metas en pedos. ¿Qué sueldo? Pero mira, algo de lo importante que sí hay que resaltar, que los temas finalmente van relacionados, obviamente dependiendo de las edades, hablarles acerca del alcohol, de las consecuencias. O sea, cambia de acuerdo al grado escolar. Sí, por supuesto. El policía va al aula, se enfrenta a los jóvenes y les explica. Sí, esto es de la práctica. ¿Nos puedes contar, Pablo? A ver, aquí de hecho... Primero sobre la capacitación que recibiste para ser agente Dare. Bueno, primeramente, pues, sacaron una convocatoria a nivel, lo que es la policía municipal, y se inscribieron aproximadamente 80, se pasaron por filtros. Miembros de la policía ya activos. Y como requisito debían de tener experiencia por lo menos 2 años. Y se pasaron por los filtros y únicamente quedamos 80, y posteriormente se dieron las capacitaciones y únicamente quedamos certificados 30 nada más. 30. ¿Y qué tipo de capacitación fue? Y por eso, y después con esa capacitación, ¿qué ocurrió? ¿Ahora tenéis esa actividad en concreto o hacéis diferentes cosas? No, ahorita mi actividad únicamente es las pláticas en las primarias, exclusivamente aplicando lo que aprendiste. Todos los días, ahorita ya en llevamos diferentes escuelas. En diferentes escuelas. Ahorita estamos terminando un curso para terceros y cuartos. De primaria. De primaria. ¿Con ellos de qué se habla? Por eso, ¿niños de qué edades son? 9, 10. 9 años, 9 añitos. Entre los 8 y los 9 añitos. ¿Y cómo les hablas? Porque un niño de 9 añitos, hostia, ve a un policía y dice, ay, güey, ¿no? En serio, ¿cuál es la pedagogía? La verdad, pues al principio nos ven un poquito con miedo, con la incertidumbre, que es lo que vamos a hacer, ¿no? De qué les vamos a hablar. Pero pues conforme van pasando los temas, ellos van agarrando confianza con nosotros, porque pues tratamos de brindarles toda la confianza. ¿Y es entretenido o son así medio mediante todo dinámicas? Sí, hacemos dinámicas, hacemos, como le decía el licenciado Payares, trabajamos con un cuadernillo haciendo prácticas pues de ejercicios en esos libros. Primero exponemos el tema y se hacen los ejercicios para pues que ellos les quede la información más clara. Medir su reacción y saber si realmente entendieron cómo deben actuar, ¿no? Es más, comentarte que ya después ni los dejan salir, ya de verdad es tan emocionante, de verdad, las pláticas que les dan los oficiales, que a mí me ha tocado acompañarlos ya en los cierres, que ahorita estamos en cierre. Y los niños quieren seguir en el desmadrito. Porque aparte son cosas que seguramente han visto en la calle, a las que se han enfrentado y quieren aprender. Sí, por supuesto. Y de hecho, posteriormente la parte que me toca como director es principalmente ir a hacer una revisión, supervisión y platicar con los niños para también ver si qué han aprendido. Y fíjate que al inicio sí ves mucha apatía, pero posteriormente ya en el transcurso de las sesiones y al final ya ves el 80 o 90% de participaciones del grupo, que al inicio veías un 10, 15%. Oye, Andrés es profesor, tú nos podrás contar cuál es la reacción de los alumnos cuando se enfrenta a este tipo de capacitación.
De hecho, sí, trabajo en la Benito Juárez de Chipitlán y ya tuve el gusto de conocer a los oficiales. Y sí, en efecto, los niños al principio son muy renuentes, después son muy participativos y al último sí como que tienen esta cohesión. Y sí, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en los niños que es lo importante y que es lo que se busca. ¿En qué grado das clases actualmente? De primero a sexto en el área de educación física. Ok. Sí, pero creo que cuando fueron ustedes eran cuarto y quinto, o quinto y sexto, no me acuerdo, que era tercer ciclo. ¿Y cuál es el cambio más importante que has notado con los chicos después de esta capacitación? En la conducta, principalmente, y dentro del grupo. Pero además, perdón, discúlpame, se da una cosa muy importante en el ámbito de la resiliencia, que es la capacidad de salir fortalecidos de crisis. Tú bien lo mencionabas. Los muchachos vienen desafortunadamente de situaciones, obviamente que como el maestro lo está mencionando, lo estábamos platicando antes de entrar a platicar aquí con ustedes, de alguna manera vienen de situaciones duras. Y esta situación de encontrarse con un oficial en el ámbito de lo que se llama la resiliencia escolar, es decir, yo puedo tener en mi casa situaciones conflictivas, pero si encuentro un tutor, que sería el maestro, de manera obviamente lógica, claro, sí. El muchacho se fortalece y entonces puede salir adelante de una situación de crisis. Porque el maestro cree, el maestro debe de convencerle. Exactamente. Y tenemos dos bueno, pues de alguna manera la teoría, y lo estamos viendo con mucho gusto, con mucha satisfacción, que es el hecho de buscar estas imágenes que pudiesen reemplazar la disfuncionalidad de alguna manera familiar que se puede estar viviendo, sobre todo que los chicos vean en sus maestros la posibilidad de tener este tutor. Claro, de hablar con él, la confianza de poder confesarse, diríamos. Y el segundo punto importante es que lo vean en un oficial. Yo quiero decirles con eso mucho está más gusto, canijo. Sí, no, pero además lo estamos viendo, porque yo quiero comentarles que allá, por ejemplo, en Secretaría, cuando tenemos que hacer algún tipo de intervención, en algún momento llegó un niño de 10 años que se defendió de una manera impresionante y civil, precisamente contra un acto de violencia estructural, es decir, de gobierno, de sistema. Un niño de 10 años que defendió a su mamá en determinado momento y me mencionó, maestra, lo que más me dolió de esto que ustedes me están explicando ahorita, porque se trajo a derechos humanos precisamente a explicarle por qué tenía que pasar por ese proceso. Evidentemente, lo que él dijo, en determinado momento me dolió mucho el hecho de no tener poder haber tenido la posibilidad de estar en la escolta y de estar en la escolta de mi bandera, un niño de 10 años, de una colonia que es una de las de mayor índice delictivo, Santa María Huacatitlán, donde de alguna manera tenemos una situación difícil. Y estábamos extrañadísimos escuchando a este niño verdaderamente haciendo pues un acto civil a los 10 años, que no tenemos ni siquiera el valor muchos de nosotros. Con 40. Y le pregunté, ¿cómo sabes todo esto? Porque verdaderamente impactante. Y me dijo, me lo dijo un oficial DARE. ¿Cómo sabes que en determinado momento, cómo te lograste defender? Es que me lo dijo un oficial DARE, pero lo decía con una convicción fortaleza, y con una credibilidad, como diciendo, me lo dijo una persona en la que confío y en la que creo y a la que le creí, que fue para mí mucho más importante, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿qué pasó en esto del kinder, kinder del otro día? ¿Y qué medidas puede tomar? Ayer ya el coronel Herrera nos platicaba cómo desde casa podemos trabajar, pero desde las instituciones, ¿cómo se le hace? Ya que están ustedes aquí, ¿no? Porque es un desmadrito. Ahora resulta que el kinder está cerrado, que no tenía permisos, que tal igual, pero 4 años llevaba funcionando. ¿Y los niños? Y lo que sucedió después, nosotros recibimos llamadas telefónicas evidentemente de padres de familia que estaban muy alarmados y que se fueron a todas las escuelas a tratar de sacar a sus hijos. El pánico. Los propios directores evidentemente de las instituciones que en determinado momento llamaban y decían, ¿qué hacemos? Pero una cosa que sí les quiero decir, y lo digo con mucha tristeza, es el hecho de que decían, no le creemos a la autoridad. Y entonces se da aquí el fenómeno de inferencia comunicacional, y ustedes lo saben perfectamente, que aun cuando sean emitidas a través de redes sociales, porque yo creo que ahí se hizo, y como siempre lo estamos pidiendo nosotros los ciudadanos, manejen la información, por favor, señores, con toda la responsabilidad. Claro. No podemos tener informaciones, sobre todo en redes sociales, contradictorias por parte, desafortunadamente, de quienes tienen la obligación de dirigirnos. Y de alguna manera... Luego están los troles, esos troles que sacan... Que por dañar políticamente. Que por dañar, que es un güey que tiene nombre y apellido y no tiene la cara de... Y esos son los que generan luego falsas cosas. Y aquí lo que buscamos es eso, ¿verdad? Efectivamente, que haya una responsabilidad de orden comunicacional en el sentido, y sobre todo la aplicación de protocolos. Yo creo que sería un muy buen momento, sobre todo ahorita que tuvimos esta fortuna de que
de que no fue algo como se había como que dimensionado. una falsa alarma, diríamos. Exactamente. Una falsa alarma, pero, que hubo motivos para pero la que alarma. Sí nos da la pauta decir, a ver, señores, revisemos los protocolos de seguridad. ¿Qué vamos a hacer antes, durante y después de un incidente de este tipo? ¿Cómo se está trabajando con la alerta Amber, por ejemplo, en el municipio? Mira, la alerta Ámbar es una alerta que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza. Yo, por ejemplo, vamos siempre a esta cuestión de responsabilidad. ¿Qué es la alerta Ámbar? La alerta Ámbar se da en los Estados Unidos. Sí. Amber. Es por una niña que desaparece precisamente en un centro comercial y de alguna manera esta niña, pues desafortunadamente aparece asesinada. ¿Qué es lo que ocurre? Que las instancias privadas, y eso hay que aclararlo, privadas, como lo que es un supermercado, deciden que dentro de los protocolos de seguridad lo que se tiene que hacer es que ante la desaparición de un menor se cierran las puertas y todo, absolutamente todo el personal comienza a buscar a estos niños desaparecidos. Cuando se pretende que esta alerta Ámbar salga efectivamente las estructuras de corte gubernamental, pues es un grave error, porque no se está buscando evidentemente la homologación, o sea, tenemos que ver cuál es el contexto. El contexto es en un supermercado donde se cierran de manera sistemática las puertas y entonces comenzamos a buscar. Lo que sí nosotros estamos pidiendo es que, por ejemplo, la Procuraduría de Justicia del Estado tenga la sensibilidad de que cuando una madre de familia llega y dice desapareció un niño, pues no se le diga, señora, usted tiene que esperar 48 horas. O venga mañana, entonces, cabrón. Se tendría que buscar otra palabra, otro concepto de alerta Ámbar, porque la alerta Ámbar sí se podría implementar, digamos, en los centros comerciales. Se cierran las puertas y se busca. Ese sería un protocolo maravilloso que si se pudieran adaptar en la iniciativa privada o en las propias instancias públicas, pero a nivel estructural sería maravilloso. Cerrar las ciudades, por ejemplo. Pero bueno, es que hay blindar la ciudad. Pero de pronto, en medio de días. La inactividad de las autoridades, de pronto ante situaciones de alarma como la desaparición de menores, pues la ciudadanía ha buscado estas herramientas, ¿no? Sí, El día de la desaparición de los menores fue impresionante cómo en redes sociales empezó a utilizar esta alerta para alertar precisamente sobre la desaparición. Ahora hay que ver cuál es esta estructura. Se habla de la alerta Ámbar y se pretende que la alerta Ámbar se utilice cuando no sabemos realmente el contexto, obviamente, en el cual se originó, que puede ser mucho más medible, mucho más eficaz, y sabemos que, por ejemplo, un centro comercial puede bajar cortinas y se busca al niño. Estamos en una situación, obviamente, de mayor aplicación de protocolos, límites físicos. Exactamente. Y entonces tú sabes de alguna manera que sistemáticamente tiene que aparecer porque hay cámaras y todas las personas se dedican evidentemente a buscar. Una de las cosas que nosotros también nos dimos cuenta es esta situación que tiene que haber coordinación. Y lo decimos obviamente porque pues en prevención del delito también tenemos una corresponsabilidad importante. Una de las cosas que nos refería mucho es que la situación que se dio, por ejemplo, en el ámbito de los chiquitos allá en Chamilpa, específicamente fue el hecho de que se veía a funcionarios o a personas, que luego supimos que eran pues evidentemente compañeros que corrían vestidos de civil armados. Entonces la gente al ver ese escenario no sabe si son de los buenos o los malos. Exactamente. Entonces por eso es la implementación de protocolos, la implementación de la información que se diga a través de redes sociales, a través de algunos mecanismos en los cuales, a ver, señores, efectivamente podemos tener en este momento una movilización de todos los cuerpos policiales y puede haber personas vestidas de civil, porque eso fue una de las cosas que ocurrió. Sí, y en este sentido hay mucho que aprender incluso como medios de comunicación, ¿no? Vecinos del propio Cendi están muy molestos porque se hicieron tomas desde la azotea de una casa vecina donde salen casas aledañas que por supuesto corren un riesgo tremendo al darse a conocer el interior de estas viviendas. Pero aterrizando y para concluir en este tema que nos competía hoy, aparte, Andrés, estás haciendo una maestría en psicología, me dicen, precisamente para la detección de violencia en las escuelas. ¿Hacia dónde nos lleva esto? ¿Cómo detectar oportunamente? Así es. Haciendo caso al tema de alternativas para combatir la violencia en las escuelas, mi tema es muy ad hoc porque intenta darlo de un ámbito educativo, psicopedagógico, fuera del tema de salud, fuera del tema de violencia social, violencia intrafamiliar. Entonces lo que intenta abarcar es estructuralmente solamente adentro del grupo. O sea, si empezamos desde un eje más pequeño, podemos abarcar más, ¿no? Entonces mi tema es diseño de intervención en violencia escolar entre pares de primaria por medio de educación física. Primero diseñé un instrumento para detectar la violencia, para, como decía en la introducción, los 4 tipos de violencia, para los actores, agresor y víctima. Y sí lo llevé a cabo, de hecho, en 2 escuelas de aquí de Cuernavaca, una en Chipitlán y otra aquí en El Vergel. Y sí resultó muy alto el índice de violencia verbal, después la violencia social.
y después la violencia física. ¿Y haciendo actividades físicas es como detectas esto? ¿o No, cómo se es da? por medio de un test, de un cuestionario ok. que yo mismo elaboré y que lo estoy confiabilizando y validando, ¿no? Es todo un proceso estadístico. Pues cuando y ya un lo proceso- tengas listo, se lo aplicas al señor Reyes, que estoy seguro que saldrá con puntos muy altos. Profe. Lo malo de este cuestionario es para niños de primaria. Para los niños de Es para niños de primaria, ¿no? para 15 y sexos, Ah. en tercer ciclo escolar, entonces no aplica. ¿no? Traemos a sus babies. Pero que ya fíjense están lo en edad. maravilloso de esta participación de orden ciudadano, que cuando él nos estaba mostrando ahorita sus indicadores y pudimos correlacionar con los nuestros, están Coinciden. coinciden. ¿Cómo no? Así es. Y perdón, una última Para pregunta. concluir, El mando único, ¿cómo está funcionando? Porque en teoría ya se está hablando de la dirección en todos los cuerpos policíacos y demás. ¿Y qué tanto sí funcionó o no funcionó hace un par de días esto del mando único? Porque me parece que no nos termina de quedar claro. Hace un momento, al inicio del programa hablábamos que una situación de un asalto el día de ayer en Jutepec y que en el momento que se detecta a través del GPS los aparatos que se habían robado, dijeron, no, está en plan de Ayala, ya no podemos hacer nada, ni siquiera les podemos hablar para que los detengan. Entonces, ¿qué tanto está funcionando eso del mando único? Pues el mando único evidentemente es un intento precisamente, la estrategia que tiene, por ejemplo, Secretaría de Seguridad se basa en círculos evidentemente de seguridad. Y uno de los últimos círculos, son 7 círculos de seguridad, uno de los 7 círculos precisamente abarca las zonas conurbadas. Ahí es donde se está colocando la estrategia de mando único, precisamente para intentar lograr la protección de lo que serían los círculos más concéntricos, ¿no? Y esa es una situación evidentemente donde pues la coordinación es sumamente importante, como tú bien lo mencionas. Una coordinación que en determinado momento se logre llevar a cabo a través de los mandos. Ahí es donde nosotros tendríamos que estar esperando que se lo pudiese evidentemente lograr. Todavía no está funcionando. Tendríamos que estar esperando. Tenemos, por ejemplo, todavía esta situación de las respuestas, por ejemplo, del C4. El C4 de gobierno, por ejemplo, de Secretaría de Seguridad del Estado, que no sabemos si es a nivel de comunicaciones, y por eso tenemos las líneas abiertas del 101-1025 para que entren directamente a Secretaría, obviamente, las denuncias. Si hay algunas instituciones educativas que quieran tener este proyecto DARE, ¿cómo le pueden hacer? ¿Tienen que inscribirse, concursar de alguna forma? Sí, mira, ahorita lo que se hace principalmente, y vamos a empezar a implementar en el próximo ciclo escolar, es ver el índice delictivo de cada una de las colonias y ahí implementar el programa en las escuelas propiamente, pero también dejamos espacios libres para aquellas peticiones que van llegando, pues se puedan atender de manera pronta. Directamente, se hace un escrito dirigido al secretario y él obviamente nos lo turna a la dirección inmediatamente. Damos una respuesta inmediata. Sabemos que sí, a veces sí nos saturamos de escuelas, pero tratamos de darle prioridad entonces a todas aquellas donde la delincuencia tiene índices por supuesto. altos. Pues muchísimas gracias por Gracias acompañarnos y compartir esta información tan importante para nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. buenos días. Felicidades. 9:18, regresamos con más.